¿Estamos ante una epidemia de dolor? 1 de cada 4 españoles tiene a diario dolor. De los 8 principales problemas de salud, 4 hacen referencia al dolor. El primero es la hipertensión y el segundo ya estamos hablando de... Pero además, si tú tienes dolor a diario, genéticamente van habiendo modificaciones a nivel de las proteínas y hace que a ese dolor perdure y se mantenga. Pero, ¿cuáles son las herramientas actualmente para que un paciente levante la mano y diga cuál es el primer paso? A través de los... Buenos días. Aquí estamos de nuevo en Diagnóstico Cero. Hoy vamos a hablar del dolor. El dolor. ¿Qué es el dolor, no? Aquello con lo que tanta población convive en el día a día. Esos dolores que a veces son tan incapacitantes en la vida personal, en la vida laboral. Esos dolores que a veces no sabemos de dónde proceden, que no están ni siquiera reflejados en ningún tipo de resonancia. Esos dolores con los cuales muchísima población en España lidia día a día y que no encuentra manera de deshacerse de ellos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Tornero, un especialista en dolor, experto en este campo y uno de los mayores referentes en España. Un doctor que además ha demostrado que el dolor puede ser reversible y no irreversible y que además es un líder de opinión en su campo. Buenos días, doctor Carlos Tornero, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Gracias por venir. Segunda vez. Sí, gracias a vosotros por la invitación. Sí. Hoy vamos a hablar, como decía, del dolor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que de un chispazo, ¿no? Nos dijeras, pues, un poco esos datos macro, ¿no? Del dolor en España, cómo lo vive la población, hasta qué punto está llegando y cuándo una persona realmente llega a tu puerta, ¿no? A tu consulta. A ver, el dolor es el principal problema de salud de la población. ¿De acuerdo? En el 2022, en el barómetro del dolor, nos dimos cuenta, se hizo una encuesta a la población, pues una muestra relevante de todas las comunidades autónomas, y el porcentaje de dolor crónico llega a más del 25% de la población. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 españoles tiene a diario dolor. Lo que llamamos dolor crónico, que es un dolor mantenido, un dolor que no tiene por qué ser incapacitante, invalidante, que te deje en la cama, pero sí que tú todos los días te levantas y tienes un dolor. Dolor de espalda, dolor cervical, migrañas. Y después, lo que nos dimos cuenta también es que no es tan solo de la población anciana, o sea que no podemos pensar, no, es que esto es cosa de ancianos, no. La edad media 51 años, por lo tanto no son ancianos. A más edad, más dolor. Y lo más sorprendente es que dura más la gente con dolor crónico, más de 6,8 años con dolor. Tú imagínate estar todos los santos días de tu vida, desde que empieza el dolor, durante 6 años de media el dolor. Eso realmente afecta a cualquiera. Afecta a tu estado físico, por supuesto, porque tienes dolor, tu estado psicológico y tus relaciones sociales y laborales. ¿Y qué tipos de dolor son los más frecuentes? A ver, el más frecuente, tú ahora mismo miras, hay una estadística del Instituto Nacional de Estadística de 2017 sobre la salud en España, está colgado en la web del Ministerio. De los 8 principales problemas de salud, 4 hacen referencia al dolor. El primero es la hipertensión, y el segundo ya estamos hablando de dolor lumbar. Después tenemos la hipertensión, después tenemos colesterolemia y después tenemos dolor de nuevo artrósico, después dolor cervical y después las migrañas. Y un porcentaje importante de dolor desconocido, que ahí es donde muchas veces ¿cuál es el origen? No sabemos de dónde procede. No sabemos. Que puede ser por un tema psicológico, puede ser un tema genético, ¿no? Totalmente. Hay mucha genética. Muchísima genética. Mucha genética que además, no tan solo que tú genéticamente ya estés predispuesto, yo tengo artrosis, mi madre tiene artrosis, entonces yo tengo artrosis, ¿de acuerdo? O sea que a mí me duelen los huesos de las manos de forma regular, prácticamente a diario.
Pero una cosa es la carga genética que llevas, pero además si tú tienes dolor a diario, genéticamente van habiendo modificaciones a nivel de las proteínas y hace que a ese dolor perdure y se mantenga. ¿Estamos ante una epidemia de dolor en España? Bueno, más que epidemia, ¿no? Epidemia de dolor realmente es que la realidad es que hay muchísimo dolor. Y dolor que está maltratado. También tenemos una situación, digamos, muy buena, muy buena. Ayer hablaba con uno de los responsables de longevidad que han hecho un acuerdo entre la ONCE y la Universidad Politécnica, que me decía que es que somos el segundo país más longevo. Vamos a ganarle seguramente en las próximas estadísticas a Japón, que es el primero, y a más años vive, más años de vida, más dolor. Porque tu esqueleto, el mío y el de todos los que nos están viendo, está preparado para vivir. Nuestros abuelos, bisabuelos, llegar a 60 años era gente mayor. Ahora gente de 60, 70 años que yo veo en la consulta, que es que quiero estar bien con 75 años. Es que no me veo mayor. Mentalmente estoy bien, pero tengo ese dolor lumbar, esa artrosis, ese dolor de rodilla, tal, por favor, hágame algo. Nos hemos vuelto también más exigentes porque de salud ahora estamos bien, comemos muchísimo mejor que como comían mis abuelos, somos más saludables, nos hemos puesto ya con todo el tema de la dieta, el ejercicio y demás, pero hombre, tener dolor me está limitando, me está incapacitando. Por favor, hágame algo. Y se puede decir que, conociendo estos datos y con la... Yo sí que veo una mayor concienciación social, ¿no? Acerca de la medicina preventiva, ¿no? De cómo voy a prevenir Sí. el dolor. Puede ser que haya también algo de error en el diagnóstico, es decir, que muchos pacientes estén infradiagnosticados porque empiezan a percibir un dolor, pero no saben cómo atajarlo, Claro. no saben a quién dirigirse, cómo dirigirse, Eso es. la procedencia. Es decir, aquí yo creo que falta mucha educación del dolor. Totalmente. Y más aún, como comentabas, Carlos, que somos una población longeva, pero que el día de mañana estará muy envejecida. Eso es. Y no hablemos ya, por supuesto, de otros daños colaterales que va a producir en nuestro sistema y en nuestro país una población tan envejecida, con tanto dolor y con tantos problemas de salud, ¿no? Pero, ¿cuáles son las herramientas actualmente para que un paciente levante la mano y diga, bueno, pues aquí tengo un dolor, ¿cuál es el primer paso? Sí. ¿Cómo lo atajo, no? Mira, lo que has comentado de educación en salud, esto es fundamental. Tenemos que ser corresponsables los profesionales sanitarios y educativos también para transmitir de forma adecuada desde la infancia, desde la adolescencia, en las universidades, que realmente el dolor se puede tratar y hemos de reconocerlo. La gente, nosotros, latinos que somos, el norte de Europa lo ven de otra manera, pero nosotros, la gente dice, yo es que aguanto mucho el dolor. Y a mí me viene la gente y me dice, yo es que aguanto mucho el dolor, o yo no soy de tomar pastillas. Yo soy de esos. Sí, pues eso parece que sea como algo positivo. Hombre, pues si tienes dolor, si tuvieras tensión alta, te tomarías una pastilla. Si tienes azúcar alto, te lo tomas. Es verdad que la gente está recurriendo cada vez más a soluciones que estén, digamos, opuestas a la farmacología. Claro. Todos sabemos que los fármacos llevan efectos secundarios que son molestos para el paciente y entonces, claro, la gente entiendo que busca... Primero, el sistema sanitario actual sí que es verdad que está muy tensionado porque han venido muchísima gente que cada vez vive más tiempo y entonces el sistema es el que hay, ¿no? Hemos de hacer que no todos sean fármacos, sino terapias no alternativas, porque la palabra alternativa suena, sino tratamientos no farmacológicos. ¿Por qué no hacemos unas dietas adecuadas? Si pesas 140 kilos, ¿cómo no quieres que te duela la rodilla? Si además no te mueves porque no te apetece, ¿cómo no vas a estar mal cuando inicies el movimiento? Por lo tanto, educación en salud, fundamental. Ejercicio, dieta, fisioterapia, todo terapias que no son farmacológicas. Pero cuando esto ya lo has hecho y lo has hecho bien, pues busca una solución. Fármacos, una de ellas.
Otra terapia serán las terapias intervencionistas, las unidades del dolor, todo esto. Pero hemos de ir antes. Pero no tan solo vamos a culpabilizar al que está mal, sino también al profesional sanitario. Y gran parte, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, la educación que han recibido durante la carrera, no hay ninguna asignatura que sea transversal de dolor, donde entremos diferentes actores, los médicos anestesiólogos de las unidades del dolor, los neurocirujanos, fisios, psicólogos, y que hagan una asignatura transversal para esas carreras sanitarias que sabemos que a puertas de urgencia lo que más llega es paciente con dolor. Y no lo estamos haciendo. Pero entenderemos que es altamente complejo que a las puertas de un hospital público y bajo la seguridad social es muy difícil tratar de una manera tan transversal y tan personalizada a un paciente con dolor. Claro. Pero hay herramientas. ¿Hay herramientas? Sí, hay herramientas que se pueden utilizar. Lo que pasa es que muchas veces, por la presión asistencial y demás, no se hacen. Tenemos, sin lugar... la atención primaria, por ejemplo, el primer médico es fundamental. El detectar el origen, ¿no? Claro, el detectar el origen el médico y ya derivar. Claro, el médico de atención primaria es el eje del tratamiento del dolor en la población. Ahora estamos a punto ya de sacar el Plan Valenciano contra el Dolor. La Consellería ya lo tiene todo. Lo hemos redactado entre varias unidades del dolor. Lo hemos hecho de forma transversal con todos los actores que participan en la vida de un paciente de la población. Y ahí hemos dicho, por favor, el eje principal de atención de salud de una población no es acudir al traumatólogo, no es acudir a la unidad del dolor sin más, no es acudir a urgencias. Tu médico de familia, tu médico de atención primaria es realmente el catalizador, el eje que después, en función de lo que encuentre, el médico de familia, si tú tienes un dolor lumbar y no haces ejercicio y estás obeso, pues es el que te tiene que mandar al dietista, te tiene que mandar a hacer ejercicio, al fisio, y después ir mandándolo, pero no dar vueltas el pobre paciente con derivaciones. Y mientras tanto, nosotros ahora mismo, desde que un médico de atención primaria, desde que un paciente va a atención primaria hasta que ha recibido una unidad del dolor, pasan varios meses. Esos meses son meses perdidos, porque además las expectativas que ponen muchos profesionales a los pacientes diciendo vas a ir a la unidad del dolor y ahí te van a resolver el problema. Durante esos 11 meses, 10 meses, un año, el médico de familia ya no hace nada, el paciente está expectante porque va a venir alguien a tratarle su problema de salud y mientras ese dolor sigue. Sí. Y esa cátedra de dolor que además tú estás fomentando, como hemos hablado previamente, ¿tú ves a los médicos jóvenes que están realmente, a los doctores, ¿no? Especializados, tienen esa voluntad de especializarse en dolor? Sí, la verdad es que, mira, desde la Cátedra del Dolor que inauguramos hace 2 días con la Universidad Internacional de Valencia, la BIU y la Fundación Vitas, queremos poner el foco en el paciente. Y poner el foco en el paciente es educarlo para qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y en los profesionales sanitarios. Y te das cuenta que no hablo solo del médico. El médico no es el eje central de todo esto. Hay muchísimos más actores. Médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, y todos participamos de ese paciente. Desde la Cátedra del Dolor daremos y vamos a dar, y ya estamos preparando el 2026 los diferentes programas, tanto a la sociedad como a los profesionales sanitarios, a las unidades del dolor. Y lo que tú comentas de la gente joven le interesa, porque cuando tú coges una profesión sanitaria es que tú quieres ayudar a alguien. Hay muchísimas otras profesiones que son muy gratificantes y no son tan, digamos, muchas veces tan esclavas, tan duras, y vosotros lo sabéis muy bien porque trabajáis con nosotros mano a mano, y son duras. Entonces, si no te interesa el paciente, si no te interesa cómo está, si no quieres mejorar la vida de la gente, mejor hagas otra cosa. Hoy en día lo que yo veo es que la gente es muy vocacional. Es muy vocacional. Ya lo era en nuestra época, pero yo creo que ahora el joven porque hay otras cosas que son mucho más fáciles y que pueden permitir
vivir mejor económicamente, sin necesidad. Sí, y luego además que también son más satisfactorias para el profesional, porque claro, Totalmente. solventar el dolor de la gente es muy difícil, como tú Muy lo sabes mejor difícil. que nadie. Muy El, difícil. el- el grado de satisfacción que tú percibes del paciente Hmm. es complejo de Sí. adquirir y por tanto la recompensa como profesional tuya en Hmm. este caso también es muy ambigua porque Sí. realmente tú no sabes si has conseguido solventar su problema o Eso no, es. o hasta qué grado, ¿no? Entonces puede ser una profesión que en cierto modo pues no es tan Sí. reconfortante, Que muchas veces es frustrante. frustrante. ¿Por qué? Porque sabes que no vas a encontrar solución. Y aún así, Pero, lo- pero mm, con las nuevas tecnologías, vosotros con los sistemas que tenéis que luego nos ayudan a ponérselo a los pacientes para que mejoren. Pues todo eso, al final, si consigues que a un grupo de población bien seleccionada mejorarle, porque muchas veces aquí hay una confusión que hablamos muchas veces del dolor. Y entonces lo evaluamos con la escala numérica, es leve, moderado, severo, o bien eleva. La escala visual analógica, que es de 0 a 100 realmente, o de 0 a 10, esa es la numérica. ¿Cuánto dolor tienes? Pues tengo un 8. Ah, pues esto es severo. Te doy una técnica de las que ujú. vosotros tenéis y que nosotros implantamos en los pacientes a nivel de hernias discales. Le ha bajado a 6. Hombre, de 8 a 6, con el coste del sistema y todo, no vale la pena. Hemos bajado 2 puntos. Pues pregúntale algo más que el dolor. Pregúntale su calidad de vida. ¿Cómo, gracias a esa mejoría que él sigue teniendo dolor, cómo ha mejorado su calidad de vida? ¿Cómo ese paciente vuelve a estar con su familia? Vuelve a quitar ese aislamiento social. Carlos, ya puedo estar cenando 2 horas con mi pareja y unos amigos, que antes me sentaba y a la media hora tenía que estar de pie y al cabo de 3 veces ya, y entonces ya mi mujer me ha dicho, oye, mira, ya no vamos, Ujú. te aíslas. Y si te aíslas, psicológicamente te Te hundes. hundes. Sí, son hábitos del día a día que poco a poco vas Claro, recuperando, que nunca llegarás a a claro. ese cero de dolor. Es que ese cero de dolor, ese es uno de los grandes errores. No, vaya usted a que en una unidad del dolor, pues le hagan tal terapia que le van a quitar el dolor. No, le vamos a mejorar su calidad de vida. Eso se lo vamos a asegurar. Eso lo puedo asegurar. Yo no le puedo asegurar que le voy a quitar el dolor al 100%. Pero mejorar su calidad de vida sí. A través de los hábitos, a través del ejercicio, a través de la dieta, a través de las técnicas. Todo esto y a aceptar también. Nosotros ahora mismo ya no tan solo, bueno, venga, te lo hago y ya está. No, expectativas. Vamos a ver, tú ahora mismo tienes un problema de salud, ¿con cuánto estarías dispuesto o considerarías que estaría bien tu mejora? Ah, pues yo si me lo quitas la mitad del dolor y puedo moverme más, vale, lo apuntamos a la historia y hacemos la técnica y vuelve el paciente. ¿Cómo estás? Me ha hecho, pero no mucho. Digo, respecto a antes. Dice, hombre, respecto a antes sí, me ha quitado más de la mitad. Digo, es lo que habíamos pactado. Ujú. Ya lo tienes. ¿Vale? Ese paciente ya se va contento. Ya realmente él acepta, pero es que lo tiene que aceptar. Tenemos que aceptar que algún grado de dolor no podemos, no somos salvadores. No, esto no es la panacea y es, no somos dioses. Lo que mejoramos es la calidad de vida de los pacientes y eso somos muy enérgicos cada vez más en la Sociedad Española del Dolor, en las diferentes unidades del dolor y demás, porque creemos que hemos pecado de optimismo que ha hecho que los pacientes después no se encuentren bien. Vamos a hablar, Carlos, de esas terapias, ¿no? De Hmm. esas terapias, pues, la neuromodulación, Hmm. radiofrecuencias, también la crioterapia. Sí, Cuéntanos un poco por encima, a día de hoy, sí, cuáles son, también está lo del cannabis medicinal, que sí, también es un tema bastante polémico, ¿no? hmm, Si quieres, hacemos un pequeño sí. resumen, ¿no? De A las ver, terapias que actualmente... las terapias, las que has comentado, luego comentamos el cannabis, todas esas terapias lo que intentan es neuromodular, es cambiar la señal que llega al cerebro en relación con el dolor. ¿De acuerdo? Y entonces intentamos neuromodular, es decir, modificar esa transmisión. ¿Cómo lo podemos hacer? De una forma definitiva, cortando un nervio y quemándolo y entonces que ya no transmita, que esto ya no se hace, o bien neuromodulándolo, es decir, modificando esa señal.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues con las técnicas, por ejemplo, de radiofrecuencia. Las radiofrecuencia, por ejemplo, las lumbares, lo que hacemos es modificar esa señal de, por ejemplo, aquí tenemos un esqueleto, pues hay un paciente con un dolor lumbar que tiene a nivel de las facetas, que es lo que une una vértebra con otra, hay un nervio, pues ese nervio que transmite esa señal, nosotros lo quemamos sin llegar a quemarlo de forma intensa que sea irreversible, llegamos a 80 grados o llegamos a 42 grados según las técnicas, tenemos diferentes, y entonces dejamos ese nervio para que se entienda y para que todo el mundo lo entienda como atontado. Adormecido, sí. Eso es. Es una manera de engañar al cerebro, ¿no? Eso es. Oye, no llega esa señal. Eso es. El paciente con esto dirá, ya, pero entonces me voy a mover. No. Usted ahora ya se va a poder mover, no va a tener tanto dolor y eso va a permitir que haga más ejercicio. ¿Cuánto tiempo dura? No sabemos. 6 meses, 1 año. Ayer mismo vi una paciente que le ha durado 3 años. 3 años que se le ha aliviado el dolor de forma importante. Va a su fisio, va a hacer pilates, va a hacer ejercicios de fortalecimiento, se cuida, hace posturas que toca. Las empresas ahí tienen una gran labor. Si un profesional de una empresa tiene que carga y descarga, pues a lo mejor habrá que adaptar el puesto de trabajo. Si las sillas no son ergonómicas, pues habrá que ponerlas bien, si quieres que ese trabajador esté ahí. Porque dentro, volviendo un poco a lo del barómetro, un paciente con dolor crónico está de media unos 14 a 20 días de baja al año. Hombre, será más barato cambiarle la silla, ¿no? Será más adecuado adaptarle el puesto. 14 20 días y porque seguramente el trabajador está haciendo un esfuerzo enorme por ir a trabajar. Claro. Porque además, ese trabajador sabe que por tener dolor no le van a aumentar de puesto. De rango, sí. No, porque sí, su productividad es menor. Claro, porque va a producir menos. Por lo tanto, vamos a ayudarle. Y esto pasa con muchas empresas. Por lo tanto, volviendo a las técnicas, neuromodulación podemos hacer de diferente tipo. Una de las técnicas que hacemos en el Hospital Clínico y en de aquí de Valencia y que nos está funcionando muy bien es como un casco, la neuromodulación no invasiva. ¿Qué ponemos? Unos electrodos que transmiten señal eléctrica y modulan, cambian esa señal del cerebro. Podemos hacerlo sin despolarizar, que se llama TDCS, o bien más fuerte, que es TMS, y que ya despolariza las neuronas y es más potente. A muchos pacientes ya tenemos, y esto la ventaja es también una empresa aquí valenciana que lo está fabricando, un sistema que se puede llevar a domicilio. Tú imagínate, el paciente ya es responsable de su enfermedad. El paciente se pone el tratamiento en su casa. Esto no lleva medicación. Esto lo único es un gorro con unos electrodos, aprietas el botón que nosotros ya hemos preparado todo el sistema para los horarios y durante varias semanas hace esa terapia. Y todo esto estamos cambiando la señal a nivel cerebral. Estamos que ese cerebro, porque el motor de todo esto es el cerebro. Entonces, podemos modificarlo desde la zona más periférica, como he comentado con la radiofrecuencia, podemos modificarlo directamente a nivel cerebral. Y entonces tenemos la neuromodulación no invasiva y después la neuromodulación invasiva que llamamos, que es técnicas como la estimulación medular, estimulación del ganglio de la raíz dorsal, que es, nos metemos muy cerca de la médula, muy cerca. Esta mañana, ahora mismo, vengo de poner uno en el ganglio de la raíz dorsal en una paciente que después de una cirugía de rodilla ha quedado con un dolor crónico. Lleva más de 6 años. Tiene 46 años, más de 6 años con dolor. La cirugía está bien hecha, no vale la pena reintervenirla, pero ese dolor no se ha mejorado ni con tratamiento conservador. ¿Focalizado? Focalizado en la rodilla. Por lo tanto, sabemos la metámera de la que depende de a nivel lumbar de L3, y hemos puesto un electrodo que da corriente eléctrica y que esa señala ahora mismo al cerebro y le llega a ella una sensación muy suave de hormigueo y que le bloquea la entrada del dolor. ¿Es un implante? Es un implante. Y claro, por ejemplo, esta paciente ha estado 6 años sin conocer que existía esta solución. Claro. Ahí es donde hablamos antes, ¿no? De la educación y de la falta de conocimiento de que hay técnicas hoy en día
que bueno, aunque sean invasivas, no es lo mismo que reintervenir una rodilla, Totalmente. que te soluciona una Y papeleta enorme. también te digo una cosa, si en vez de tardar 6 años nos llega al año, nosotros hacemos cosas y el cerebro, hay una plasticidad neuronal que hace que modifique la señal. El dolor crónico genera más dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no lo atajas, se van produciendo unas modificaciones a nivel cerebral que hace que perdure más el dolor y que sea mucho más difícil de cortar. Lo vemos, por ejemplo, en el dolor herpético. El herpes, que es una patología muy prevalente en la población, cuando hay dolor, oye, que si no lo atajamos, por eso ahora mismo con las vacunas contra el herpes es ideal, pero hay que poner antivirales, hay que poner tratamientos enérgicos, parches, tal, hay que cortar el dolor. Y el paciente tiene, lo que tú comentabas, tiene que llegar cuanto antes a las unidades del dolor, cuanto antes su médico de familia que ponga y que vea las características que tiene y tiene una prioridad máxima para llegar a las unidades del dolor. Esto que comentabas, Carlos, me parece interesante. El dolor crónico lleva más dolor. Es decir, ¿hasta dónde se puede extender el dolor? Claro. Más allá de, por supuesto, un dolor psicológico, ¿no? Que anímicamente estés destruido, ¿no? Porque no eres capaz de combatir ese dolor. Pero físicamente, ese dolor se puede extender a otras partes del cuerpo. Nosotros lo vemos. Es una consecuencia siempre, claro, ¿no? Claro. Un esguince de tobillo que provoca un dolor regional complejo y que afecta a toda la pierna. Es mecánico, por lo tanto. Totalmente. Afecta a uno. Nosotros tenemos pacientes, pocos, menos mal, que después de un pequeño corte con un cuchillo a nivel de la mano, la respuesta a nivel del sistema nervioso está totalmente alterada. Totalmente alterada. Y ese cerebro esta señal está mal y empieza a hincharse la mano. Empieza a estar tal. Ya no le sirve esa mano, no la puede mover, no puede. Un paciente nos pidió la amputación. Ampútame el brazo, no quiero, este brazo me está molestando. Ahora mismo tiene una mano biónica, que se la han hecho en el Politécnico, está dando charlas por ahí y dice, yo no quería un miembro que no me sirve de nada. Me estaba molestando, no me podía poner la ropa, si dormía pues me molestaba, no podía saber para qué lo quiero. Y esto que parece una anécdota, te digo que pasa en un hospital grande como el nuestro, pero tenemos casos que nos lo piden. ¿Por qué? Porque el dolor genera más dolor. Y entonces hemos de ser enérgicos en cortarlo. Y por eso las unidades del dolor tenemos que tener, sin lugar a dudas, para el paciente con artrosis y demás, un nivel de prioridad. Pero prioridad máxima. Dolor oncológico, dolor pediátrico, dolor neuropático, un dolor regional complejo, un dolor herpético, todos estos tienen que prácticamente tener una línea directa y eso es lo que estamos consiguiendo con el Plan Valenciano del Dolor, tener prioridad a algunas patologías. Para eso tendremos que bloquear algunas agendas para que cuando nos llegue, claro, si tenemos todas las agendas llenas para los próximos meses, pues ¿dónde lo metes? En ningún lado. Pero oye, vamos a dejar un día a la semana, media agenda libre, solo para atender esos pacientes que sabemos que si no los atendemos, cuando quieran venir, la solución va a ser peor para el paciente y peor para el sistema sanitario. Porque vamos a tener que utilizar más recursos sanitarios para tratar lo que podíamos haber tratado con bastante menos. Y esto, si alguien no lo entiende, cuando te duele la cabeza, tómate ya un analgésico. No esperes a ver si mejora. No, los que hemos tenido migrañas y tenemos de vez en cuando, más vale atacarlo cuanto antes, porque si no luego empiezas a meter ahí un montón de cosas. Pues ahora me tomo un café, después me tomo un paracetamol, un enantium, y empiezas a meter, y aquello ya es una espiral de violencia y no lo cortas. Sí, es lo que es un poco la moraleja, es en el momento en que uno sienta un dolor, hay que atacarlo de inmediato para que no se cronifique. Eso es. Y pensar que esto se va a ir y tal, siempre acaba siendo un error. Eso es. Cuanto más plazo y tiempo le das al dolor, más se integra en tu sistema y, por supuesto, es más difícil de Y las técnicas estas del dolor, por ejemplo, lo que comentábamos de la neuromodulación, que son señal eléctrica, no es tan solo señal eléctrica sin más. Hay estudios que demuestran que cambian los neurotransmisores, la cantidad de neurotransmisores, solamente con la señal eléctrica. Uno de los estudios también hecho por
un español que está en Estados Unidos, que es Ricardo Vallejo, y que ha hecho muchísimas cosas de neuromodulación, mira la parte genética, cómo la señal eléctrica vuelve a algunas proteínas su genoma a la situación previa al dolor en función de tipo de estimulación que le estamos dando. Por lo tanto, dar corriente eléctrica no es tan solo que engañes al cerebro, cambias neurotransmisores, mejoras y cambias y haces que revierta la parte de los genes como si fueran unos genes normales, no unos genes alterados debido al dolor. Por lo tanto, realmente hay muchísimo que hacer en todo el tema del dolor y lo que tenemos que estar es muy atentos para que los profesionales sanitarios, para que la población sepan que tienen solución. Cannabis como terapia Sí, alternativa, que también pues estás en una sí, sociedad. sí. Yo estoy en la Sociedad Española del Dolor, dentro del grupo de trabajo de cannabis medicinal. Y ahora, hace yo creo que escasamente un mes o 2 meses, han sacado una directriz desde el gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, sobre la legalización en algunas indicaciones del cannabis medicinal. En casos de náuseas y vómitos después de la quimio, ¿no? Que sean intratables. En algunos pacientes con epilepsia refractaria. En pacientes con esclerosis múltiple. Y en dolor crónico refractario. ¿Qué es esto? Es aquel dolor crónico que no tiene solución, pues entonces el cannabis es una opción. Pero no el cannabis de la calle, que esto es la mala prensa Sí, que tiene. las tiendas que se ven Las por la tiendas calle, que algún son... interés habrá en la sociedad. Mal tenemos que estar cuando crecen tanto estas tiendas. Además, estas tiendas no tienen control farmacológico, farmacéutico, no tienen... ¿Qué estás dándole? ¿Qué porcentaje de cannabis, de THC le estás dando de CBD al paciente? No sabes. ¿Qué excipientes utilizas? ¿Cómo lo estás preparando? ¿Lo estás preparando en la trastienda de una peluquería? ¿Y cómo se administra? ¿Y cómo se administra? Y te dice, no, mira, unas gotitas. No, unas gotitas no. Darte 3 gotas, ¿qué implica? Por lo tanto, ¿qué viene a poner este decreto? Viene a normalizar que las cosas las hemos de hacer bien, que el cannabis es una opción de tratamiento en aquellos casos refractarios, es decir, aquellos casos que no tienen solución, y que tiene que tener un control farmacéutico. Por lo tanto, la dispensación del cannabis medicinal se va a hacer desde las farmacias hospitalarias, con la prescripción médica de algunos profesionales sanitarios concretos, los neurólogos, las unidades del dolor, los profesionales, los neurocirujanos, profesionales que estamos a diario viendo los principales problemas de salud de la población en relación al dolor. ¿Y las formas de administración del cannabis Pues, y los usos? claro, ahí no han entrado todavía, Vale. pero van a ser en gotas, van a ser en aceites, pero todo sabiendo que le estoy poniendo 83% de tal, un 70%, pero por lo menos con un control. Y tú esto lo ves como un avance. Lo veo totalmente. Totalmente. Para aquellos casos, claro, no empecemos a banalizar algunas cosas, como cuando se empezó con los opioides. Oye, les das opioides, no hay control, pues ya está. Ha pasado lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que pasa en Canadá, que estuve hace un tiempo en Canadá, en Vancouver, y te ves muertos vivientes que están llenos de fentanilo porque hay una prescripción y un descontrol, cosa que en España no pasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los opioides están bien, pero tienen que estar bien controlado su prescripción y su administración. Con el cannabis, yo creo que con esto se va por la misma línea de hacerlo bien. Lo que no se puede permitir es que cualquier profesional te vaya a dar ahora, pues mira, ahora unas gotitas, se toma de esto, oye, ¿Cualquier profesional? ¿A qué te refieres, cualquier Carlos? profesional, quiero decir, Del sector, o sea, del sector, del sector médico, cualquier profesional, por ejemplo, un médico de familia que pueda administrar pues libremente, pues no lo va a poder, no lo va a poder hacer. no lo va a poder hacer. Va a estar únicamente dirigido a especialistas. A especialistas concretos que ven patología dolorosa grave, oncólogos, neurólogos, unidades del dolor, anestesiólogos de unidades del dolor. ¿Por qué? Porque somos los receptores de esos pacientes más complejos. Y entonces tenemos una solución ahí.
tenemos algo que ayuda. ¿Qué nos vienen los pacientes ahora? Nos vienen que a mi abuela, que le duele mucho, le estoy haciendo una tarta con cannabis y tal, y entonces le va muy bien. Que le pone cuánto cantidad, digo, me lo tengo que seguir poniendo, digo, hombre, controle lo que le pone y lo ideal sería que hubiera un control real farmacéutico de lo que se está administrando. ¿Puede causar más dependencia el cannabis No, que un farmacólogo? no. Teniéndolo bien, un fármaco como los opioides no tiene por qué dar una dependencia si la administración es correcta, controlada y nosotros tenemos unas escalas válidas a nivel internacional, el Opioid Risk Tool, que nos viene a decir qué pacientes, por ejemplo, tú vienes también como paciente, viene otro como paciente, pues oye, si tú tienes un mayor riesgo de adicción, porque fumas, por diferentes antecedentes, si es hombre o mujer, en fin, diferentes cosas, te pone, ojo que este paciente tiene un mayor riesgo de adicción. ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene mayor riesgo de adicción al que tiene menos? No es que al que tenga mayor riesgo de adicción no le des. Entonces ese que se fastidie y que sufra, no. Tú, ese tiene más riesgo de adicción, lo que tienes que tener más control. Sobre la dosis, ya está. Sobre la dosis. Y a lo mejor lo tendrás que ver semanalmente. Porque tiene un riesgo asociado con más riesgo de adicción. Al que tiene menos riesgo, pues mire, se lo vamos a dar y cada 15 días nos vemos. Neurológicamente, ¿cuál es el efecto que produce, por ejemplo, el cannabis en estos pacientes? Pues el efecto es un efecto analgésico sobre los receptores cannabinoides. Por lo tanto, hay un efecto fisiológico. Ya no es la euforia, que esto lo da una parte del cannabis que todo el mundo conoce de calle, sino que realmente lo que buscamos es la parte que realmente actúa sobre los receptores endocannabinoides, que son los que nos van a provocar una analgesia importante. Entonces, Carlos. Solución. Bueno, yo creo que ya los oyentes cuando vean este programa, estoy convencido de que te van a buscar. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. Bueno, yo estoy tanto en la sanidad pública y después también en Clínica Indolor en Valencia. Eso es. En Gran Vía Germanías, en través de internet están todos los sitios. Luego en el Hospital 9 de Octubre, en fin, en diferentes sitios. Porque realmente lo que sí que hay que tener claro es que el paciente con dolor tenemos que darle una solución. No puede quedarse sufriendo hoy en día dolor. No puede. Quizás venga y después no encuentre una solución clara, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar mejorar su calidad de vida. Y es nuestra obligación, ¿eh? Es nuestra obligación como profesionales sanitarios, la vuestra como empresa también, buscar los mejores productos, sí, las soluciones más vanguardistas, ¿no? Para acompañar a la industria médica, que es nuestro deber. Totalmente. Y para nosotros es fundamental que vosotros estéis al día, que vayáis a los sitios para captar lo último que haya, para traerlo y que lo podamos poner, dispensar, poner técnicamente a los pacientes. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho unos avances importantísimos. La atención pública en dolor, la verdad es que está muy bien. Tiene que mejorar. Tenemos, pues esto, como siempre, faltan recursos, pero realmente tenemos las estructuras de los profesionales. Aquí yo me refiero a la Comunidad Valenciana y a nuestro país, a España, como un país realmente que tiene un nivel adecuado, más que adecuado, de profesionales sanitarios dedicados al dolor. ¿Debería haber más recursos? Por supuesto. Además, con el envejecimiento de la población, con todo lo que hemos hablado, cada vez necesitamos más. Pero realmente la base, lo que tú realmente, porque claro, si tienes mucho dinero y tienes muchos recursos, pero no tienes profesionales bien formados, pues esto no te sirve de nada. Aquí están los profesionales, y lo sé de primera mano, y que están muy bien formados. Muy bien formados. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues perfecto, Carlos. Creo que ha sido un cierre muy, muy especial y muy sincero por tu parte. Yo te vuelvo a agradecer que hayas venido aquí a nuestras instalaciones a visitarnos y que ojalá pues la gente pueda captar este mensaje y que a la mínima que sientan cualquier dolor, que vayan a buscarte. Muy bien. Muchas gracias, Carlos.
Gracias.